ser n, el número de mol, porque dijimos que era 1, por la constante, por la temperatura, que eran los 300 grados, sobre la presión. ¿Mm? O sea que esto me quedaba 1 mol por 0,082, bueno, litros por la temperatura, no me olvidé, atmósfera sobre mol Kelvin por los 300 Kelvin, todo esto dividido. BA creo que le daba 5, ¿cierto? 5 atmósferas, sí. Entonces eso le daba un valor de 5 litros. Casi, exacto, 5 litros. 4,9 litros sería. Sí. Sí, haciendo números redondos son 5. Claro. Y el Y el volumen, otro, claro, y el volumen B y el casi. volumen también aplicaba lo mismo, la misma expresión, solo que acá era 1, eso le daba 25 litros. ¿Sí? Sí. Pero también lo podía calcular así, para evitar llegar a toda esta expresión y con esto poner 25 dividido 5, el logaritmo de esto y aplicar todo esto, podía determinar esta relación usando esta expresión PA, B sub A sobre T sub A igual a P sub B sub B sobre T sub B. Recuerda que esa, al ser el mismo gas, es una constante. Entonces de ahí determinaba esa relación y la insertaba en la relación esta del logaritmo. Pero lo que hizo acá está bien, también. Profe. Sí. 300 Kelvin, Noriega. Es la misma temperatura. Entonces ese trabajo le lleva 4.012,33 joules ir desde A hacia B. Es una expansión. Ahora tienen que calcular el trabajo del tramo BC. Ahí están comprimiendo a la misma presión. Y ahí van a usar justamente los litros que ustedes han calculado acá, 25 y 5. Recuerden de que esos litros, si van a trabajar, hay que convertir la presión en pascales y los litros en metro cúbico, para que el trabajo les dé pascales, metro cúbico le dé joule. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda? Profe, ¿cómo sería ese trabajo? Véase. No. Usted tiene, voy a borrar esta parte superior, ¿sí? Dijimos que tenemos esta gráfica, ¿no es así? Esto valía A, B, C. Este era 1 y esto era 5 y esta era la curva de 300 Kelvin. Tengo que calcular el trabajo que va a realizar el gas para comprimirse manteniendo la presión constante. ¿Sí? O sea, negativo, ¿no? Entonces. ¿Cómo? Sería negativo ese trabajo. Entonces. No, porque el trabajo
Oh, el trabajo BC es presión por delta B, ¿no es así? ¿Cuánto vale esto? Dijimos que era una atmósfera, y esta variación de presión es BC. Sí, le va a dar, digamos, negativo en el sentido que está comprimiendo, sí. Depende cómo le ponga con el signo, ¿sí? En este caso, sí, va a ser de BB a BC, ¿no es así? ¿Y esto cuánto era? Ya me olvidé el valor. Eran... B de B eran 25 litros. BB eran 25 litros, exacto. Y el BA, que es el BA mismo eran BC, 5 litros. eran 5 litros, ¿sí? Bueno. Acá tengo atmósfera y litro, ¿no es así? Pero esas atmósferas las tengo que pasar a pascales. Y los litros a metro cúbico. Yo les había dado la conversión de pascales ¿cómo se llama? A atmósfera. Y esto vale 1,013 por 10 a la 5 pascales. Y estos litros los tengo que convertir en metro cúbico. O sea que estos serán 0,005 metro cúbico menos 0,025. Y ese resultado les da, si no lo tengo, a ver, Menos 1793,6 joules. menos 1700. 93,6 joules. ¿Sí? A ver, alguien que corrobore, porque no tengo el valor acá, a ver. Usted siempre llega el valor, así que tiene que ser ese. Si mal no puse, a ver, 0,005 menos 0,025 por 1,13. Profe, a mí me da 1993. A ver, ¿dónde está la diferencia? Ya lo corroboro, a ver, es 0,0,0 menos sí, da 1993,58, 56 directamente. Capaz que tuvo ahí un error en el exponente. 1900, dije, 93,6 Joule. Este es el trabajo de BAC. Es el valor correcto, ¿sí? Es 1,013 exponente a la 5, ¿no? Pascales. Sí, profe, sí, hice mal. Ahí estaba el error, bárbaro. Sí, ya está. Bueno. Bueno, entonces ese es el trabajo que
que corresponde entonces a este trayecto de B a C. Ahora el trabajo de C a A, si se fijan, es el mismo volumen. Estos eran los 5 litros y por acá tenía 25 litros, ¿no? Lo único que cambia es la presión. No hay trabajo, no hay variación de volumen. ¿Mm? Recuerden esta expresión, trabajo es presión por variación de volumen. Al no haber variación de volumen, no hay trabajo. Entonces el trabajo total va a ser la suma del trabajo realizado previamente en esa expansión de A hacia B, menos el trabajo que realizaron para comprimirlo. Y ese trabajo total les daba, ¿cuánto era el anterior? Pues, puede ser que de 2018,75. Sí, tiene que hacer la diferencia con el anterior, no lo noté acá, era 4012 menos, dijimos, 1993, haciendo números redondos, le da 2019. 2019, haciendo números redondos, ¿sí? O sea que el trabajo total, recuerde que es el trabajo de A a B más el trabajo de B a C más el trabajo de C a A. Profe, a mí el Sí. trabajo de B a C me dio 2026, menos 2026. Y ahí está viendo que un par de compañeros igual, no sé cómo llega ese resultado porque me pensé que estaba copiando algo mal y no. ¿El trabajo total? ¿O me está diciendo el No, trabajo de B a no, C? no, el trabajo de B a C. Bueno, fíjese, ¿cuántos litros tenía antes? Va de 25 a 5 litros, ¿no es así? A esos litros los tengo que convertir en metro cúbico. Y a esta presión en pascales, para que el resultado me den joule. No Claro, puedo por eso al 1,013 por 10 a la 5 por menos 0,02 me da 2026, menos 2026 joules. A ver, 0. Oh, tenemos 5 menos 25 son 20, ¿no es así? Eso es 0,02 por 1,013 exponente de la 5. Profe, la diferencia que están diciendo ahí es porque nosotros utilizamos 0,005 metro cúbico y nos daba eso. ¿Te acordás que lo habíamos redondeado? Sí, sí, por eso estoy viendo ahí la diferencia. Porque eran los 5 litros, lo pasaba a metro cúbico, ¿no es así? Y eso nos daba 0,005. Claro, pero nosotros redondeamos a 5. ¿Te acordás que hoy no daba 5 exacto? Daba 4, Ah, sí, sí, sí. Sí, y daba 24,6 y lo hicimos 25. claro, entonces esa variación es la variación del resultado en Joule. Ah, está bien, ahí está la variación. Ahí lo respondió él. Ahí estaba la diferencia. Ah, dale, gracias, profe. Estaba confundida porque había mucha diferencia entre la respuesta que había escrito y la que me daba a mí. Claro, claro. Sí, sí, porque lo habíamos redondeado, pero después aplicamos los valores exactos. Está bien. Bueno, pero se entiende el concepto, ¿no?
Hacemos el siguiente, el número 10. También es similar a este, ¿sí? No hay mucha diferencia en cuanto a los cálculos. Bueno, la consigna dice, el número 10, ¿sí? Dice que una muestra de un mol de gas ideal hace un trabajo de 3000 joules sobre el medio ambiente al expandirse isotérmicamente una presión final de una atmósfera y un volumen final de 25 litros. Determina el volumen inicial y la temperatura del gas. Entonces tenemos que tener el volumen 1, la temperatura. Sabemos que el trabajo dijimos que era de 3000 joules. Entonces recuerden, de 1 a 2 hay una expansión isotérmica. No sabemos la temperatura, ¿sí? Pero conocemos las condiciones finales. 2 atmósferas y 25 litros. Al ser una expansión, el trabajo, por supuesto, es positivo. O sea que este volumen, lógicamente, es mayor al volumen inicial. Dice que es un mol. Entonces, de ahí, ¿qué puedo determinar? De la expresión P por B igual a N RT, de acá mismo puedo determinar la temperatura. Conozco la presión final, conozco el volumen final, conozco la cantidad de moles, y bueno, R, recuerden que es una constante. De ahí despejo T. A ver qué valor les da. $304,9, perfecto. Entonces de acá, de esta expresión, determino el trabajo. P por B dividido NR. 300, ¿cuánto dijimos? 304,9. Bueno, ahora tengo que determinar cuánto es el volumen inicial. El volumen inicial lo trabajo con esta expresión. Recuerden que el trabajo es igual al número de moles, la constante, la temperatura
y el logaritmo de los dos volúmenes. De acá tengo que despejar el volumen inicial. ¿Cómo determinaría ese volumen inicial de ahí? ¿Alguna idea, alguien que me pueda dar? Jueguense, a ver, ¿quién da más? El logaritmo del cociente. Exacto. ¿Cómo me quedaría esa expresión? Porque tengo que determinar el valor de B1, ¿no es así? Claro, el logaritmo de B2 menos logaritmo de B1. Exacto, Ahí correcto. dejo el logaritmo de B1. Esta expresión me queda como n RT el logaritmo de B2 menos el logaritmo de B1. Recuerden que el logaritmo de un cociente es el logaritmo de la diferencia. Entonces de acá tengo que despejar el logaritmo de B1. Y ahí es donde se hacen a veces problemas cuando tienen que llegar al valor de B1. Sobre todo con la calculadora. Profe, ¿puede que dé 7,65 litros? ¿765? Sí. Exacto. Ese es el valor. ¿A todo el resto le da igual? Sí, profe. Bien.
Recién veo su mensaje a Taide. Exactamente, logaritmo de B2 menos logaritmo de B1. ¿Mm? Bueno, en 311 decía, se calientan 2 moles de oxígeno de 300 a 320 Kelvin. ¿Cuánto calor se transfirió al gas si el proceso ocurre primero a volumen constante y después a presión constante? Entonces dijimos que N son 2 moles, T1, 300, T2, 320, y les pide la cantidad de calor que transfirió el gas en ese proceso. Calor a volumen constante y el calor a presión constante. Y dijimos que el gas era oxígeno, ¿no? Y el oxígeno, ahí no les da
el dato, pero tenemos que ver que los coeficientes a volumen constante y a presión constante. El coeficiente a volumen son 0,155 calorías, gramos, grados. Y a presión son 0,217. ¿Y qué otro dato más? No, no tenemos más otra cosa. Bueno. Entonces tenemos que calcular cuánto calor se transfirió en ese proceso, ¿sí? Porque vamos de 300 a 320 Kelvin. ¿Qué tenemos que aplicar acá? Ustedes, si recuerdan, ya vimos la expresión de que cantidad de calor aquí era igual a la masa, el calor específico, variación de temperatura, ¿no es así? Esta era la expresión o la ecuación del principio de la calorimetría. Ese Q era positivo si el cuerpo adquiría calor y Q era negativo si entregaba calor. En el caso de los gases, también pasa exactamente lo mismo. Solo que ese coeficiente ahora va a depender de si es a volumen constante o a presión constante. Entonces este Q va a ser el número de moles por el calor a volumen constante y el delta T. Y el otro Q va a ser también el número de moles a presión constante y delta T. Bueno, de esa forma voy a determinar la cantidad de calor para uno y otro proceso. ¿Qué valor les da? A ver. Y recuerden que la diferencia, prácticamente estos calores específicos hay poca diferencia entre los gases, que también tienen ahí la tablita que yo les envié. Y de ahí llegaban a la expresión de Meyer, que era que C menos C sub P, la diferencia de los coeficientes me daba esa constante R, la ecuación de Meyer. Calculo que lo tienen en el teórico visto eso, ¿no? Profe, es 420 Kelvin, no 320, la segunda temperatura. ¿Perdón, cuánto? 420 Kelvin es la segunda temperatura. ¿Cómo tengo yo anotado acá 300? A ver. Es 300. En la guía me sale 420, no sé si está mal. El 3.11. Ah, yo también tengo 320.
Puede haber error en la guía, sí. ¿Lo tomo como usted lo puso entonces? 300 y 320. Sí, porque yo Bueno. lo calculé con estos valores, ¿sí? Listo, gracias. ¿Cuánto te salía a vos? 420. Bueno. Estos coeficientes, ahí se los di yo en calorías, gramo, gramo, ¿sí? Pero también lo tienen en Joule, ¿no es cierto? Porque acá básicamente vamos a determinar la cantidad de calor en Joule. Esos son 21,1. Esto sería el Joule, mol, Kelvin, ¿no? Y estos 0,217 son 29,4. Joule, mol, Kelvin.